¿Por qué no estalla una revolución ya? Hola. Esta es la pregunta que se hacen muchas españolas y españoles después de lo que ha pasado los últimos días. El secuestro de un libro que destapa el narcotráfico en Galicia, la retirada de una obra de arte que denunciaba la existencia de presos políticos en España y la ratificación por parte del Supremo de la condena al rapero Valtonyc. Tres hechos que se suman a lo que viene ocurriendo desde hace tiempo. Los incontables casos de corrupción que han robado unos 200.000 millones de euros, el rescate a la banca con dinero público, la reforma laboral que precariza el empleo hasta el punto de que hay personas que no cobran aunque tienen contrato y curran sus horas, el cambio del artículo 135 de la Constitución que pone el pago del dinero prestado por los bancos como primera prioridad a pagar en los presupuestos. Perdonad que me alargue tanto, pero es que la gravedad está en que hay muchísimas cosas. El cierre del periódico vasco Egunkaria o la censura de esa portada del jueves, la aprobación de la ley Mordaza que según New York Times, Amnistía Internacional y Human Rights Watch amenaza los derechos de reunión y libertad de expresión en España, el encarcelamiento de tuiteros y titiriteros, las muertes, suicidios y caídas por las escaleras de jueces e imputados clave de la trama Gürtel, los más de 50 millones de euros que cuesta la monarquía española cada año y que Juan Carlos I gastaba en matar elefantes en Botswana y tumbarse en pelotas en el Fortuna con alguna de sus 1.500 amantes, si es que no la había tirado por la borda porque venía Sofía de improviso, una monarquía que por cierto está ahí porque un dictador así lo quiso, que los indultos del gobierno sean condenados por corrupción, que los pensionistas queden cada año más empobrecidos, que en los campos de fútbol se multe por pancartas antirracistas y no por las fascistas, que la policía reparta hostias por votar o para desahuciar a una familia y no para desalojar a nazis, que no haya separación entre poder político y poder judicial como se demuestra en las cloacas de interior, o que la desigualdad de riqueza entre ricos y pobres aumente más y más cada año. Ante todos estos hechos, otros tantos que no hemos metido, lo que ha ocurrido estos últimos meses, pero sobre todo lo que ha ocurrido esta última semana, ¿cómo es posible que no esté todo el mundo en la calle? ¿Que no se haya parado el país? ¿Que no haya una revolución? En mi opinión, por una mezcla de Orwell y Huxley. George Orwell y Aldous Huxley son dos escritores del siglo pasado que se imaginaron cómo sería el mundo en el futuro, y cada uno escribió un libro para contarlo. Los dos coincidieron en una cosa: el futuro sería una distopía, una sociedad sin libertades, reprimida y adormecida, una sociedad donde una revolución sería simplemente imposible. Las distopías hacia donde se dirigía la humanidad, según cada uno, quedaron dibujadas en sus famosas obras 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. Dos obras en las que la ficción guarda alarmantes parecidos con la realidad de hoy. En 1984, Orwell imagina una sociedad policial controlada y reprimida hasta el absoluto. Todo el poder está concentrado en un solo órgano, el Estado. Básicamente es una dictadura fascista con la tecnología de nuestros días. Orwell imaginó que habría un ministerio de la verdad que se encargaría de reescribir la historia al gusto del poder. Seguramente dirás que en España esto no pasa, pero ¿qué hay de ese libro de historia de la Comunidad de Madrid donde no se incluye la dictadura española cuando se habla de dictaduras fascistas? Orwell también temió una policía del pensamiento y una habitación 101. Esa policía vigilaría a los individuos que tienen ideas subversivas, con micrófonos y cámaras tanto en el espacio público como en el privado. En nuestros días todos sabemos que el espacio público está plagado de cámaras de vigilancia, pero gracias a los smartphones también han entrado en nuestro espacio privado, nuestras casas, como nos ha demostrado Edward Snowden, y aquí en España lo ha avalado el Tribunal Supremo. La habitación 101 de Orwell era básicamente una sala de tortura para las personas sobre las que hay sospechas de tener pensamientos subversivos. En esto de torturar, España tiene un largo y vergonzoso historial, como no paran de denunciar Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Orwell también imaginó que habría una neolengua, ya que no se puede pensar lo que no se puede apalabrar, limitaría mucho la capacidad de pensamiento y razonamiento de sus habitantes. Una neolengua que se parece muchísimo a las indemnizaciones en diferido, al no ser un rescate es una línea de crédito, o al todo es falso, salvo algunas cosas. El reciente encarcelamiento de Valtonyc, la prisión a Cassandra Vera, Strawberry, la condena también de prisión a Hassel, el libro y la obra censurados esta semana, la portada del jueves, son sin duda represión a la expresión y al pensamiento crítico con el sistema. La pesadilla de Orwell es real. Huxley veía el mismo resultado pero de una forma muy distinta. Su distopía no se basaba en prohibir y en censurar, no era necesario, bastaba simplemente con hiperestimular. El ilustrador Steve Katz sacó hace poco un corto con muchísimas referencias a esta obra. En la distopía de Huxley hay cientos de estímulos por minuto, por segundo, que acaban por ensordecer a la sociedad. Y no iba mal encaminado. Un estudio de la Universidad de California constató que recibimos 34 gigas de información y que por nuestros ojos y orejas pasan más de 100.000 palabras cada día. El estudio es algo antiguo, no hemos encontrado ninguno más reciente y hoy el número debe ser muchísimo mayor. Pero lo que es la culminación de la pesadilla de Huxley es la irrupción de los smartphones. Miramos el móvil unas 100 veces al día, lo usamos una media de 3 horas y lo tocamos unas 2.500 veces.
veces, cada día. También cada día recibimos entre 4.000 y 10.000 impactos de publicidad, y el tiempo de uso de los smartphones sigue aumentando cada año. Sin embargo, la mayoría de la gente coincide en que muchas veces ese uso no le aporta nada. Tras una hora haciendo scroll infinito, levanta la vista y siente como un vacío. ¿Sabes qué produce ese efecto en un mundo feliz? El soma. El soma es una droga que los habitantes toman compulsivamente para ser felices, que está en la comida, en la bebida, por todas partes. Hay incluso helados de soma. En un mundo feliz, cuando la hiperestimulación no resulta, está esta droga alucinógena y antidepresiva de efecto inmediato. Obviamente, Instagram es el soma de nuestros días, Facebook es soma, pero también lo son los realities, la telebasura y ahora las apuestas online. El resultado es que recibimos tal cantidad de información que nos ensordece, nos colapsa y nos ciega. Y las cosas gravísimas que están ocurriendo quedan tapadas por esas imágenes coloridas, placenteras y banales que abarrotan nuestras pantallas y nuestros cerebros. Normalmente se dice que el mundo de hoy apunta a que Huxley era quien tenía razón. No estoy de acuerdo. Está claro que es su distopía la que actúa en un primer momento, cuando la gente obedece por su propio pie. Pero cuando un individuo se desvía, deja de tomar soma y levanta la voz para avisar al resto, entonces despierta la cara orwelliana, la que manipula, la que censura, la que reprime, la que tortura y la que controla por el miedo. Entonces no hay una revolución porque cuando no funciona la sedación, actúa la represión. Es importante despertarse, levantarse y plantarse ya. Si no, acabaremos viviendo no en una, sino en lo peor de las dos pesadillas. Un pato.